En el tiempo de los zares, en aquella Rusia esplendorosa, un día un padre estaba reunido con sus pequeños hijos y estos no paraban de discutir. Se peleaban entre sí y la velada, la verdad, no era del todo agradable. El padre les decía: hijos, no peleéis, sois hermanos. Y los muchachos no hacían mucho caso. Entonces el padre tomó una escoba, no para darles escobazos, En aquel tiempo en Rusia, las escobas estaban hechas por varas finas, eran escobas ¿cómo es? De caña, de esparto, pero estaban hechas de varas finas que se entrelazaban. Y le dijo a los pequeños a ver si entre todos lograban partir la escoba. Y ellos se pusieron a intentar partir la escoba y no había manera. Entonces el papá deshizo las cuerdas que unían aquella escoba gruesa, deshizo las cuerdas que unían aquella escoba y separó las varas, dándoles a cada uno de los hijos unas pocas. Y les dijo: ahora romped la escoba. Y ahí comenzaron a quebrar cada una de las varas, rompiendo toda la escoba. La lección le costó una escoba, pero después los sentó a la mesa y les dijo: si permanecéis unidos, hijos, si permanecéis unidos, seréis invencibles. Pero si estáis peleando, si estáis en riña entre vosotros y divididos, fácilmente seréis débiles y fácilmente derrotados. Y los hijos entendieron un poquito más la lealtad que se debían como hermanos. Gracias, chicos. Hoy el Señor quiere hablarnos en su palabra acerca de el amor como hermanos, el amor fraternal. Como dije la semana pasada, estaba en Elche ministrando y allí, todavía no se van los niños, quédense un poquito, aquí tranquilitos. Estaba en Elche ministrando en un congreso, Fuego en el Altar se llamaba, y allí había bastantes niños, inquietos como son los niños. Entonces, bueno, yo ministré lo que era mi plenaria, lo que era la sesión, la administración que me correspondía. Hicimos un descanso y como había durante mi palabra algo de movimiento con los niños, decidieron llevarlos a un jardín próximo. Y en la segunda de las sesiones, de las ministraciones, que había otro predicador invitado para traer la palabra, pues un par de maestros de escuela dominical, por cierto, pues no los habituales que solían cuidarlos, los llevaron a un jardín cercano. Estábamos en la palabra, a mitad del mensaje, el hermano estaba exponiendo la palabra, basado en Juan capítulo 4, los pozos que sacian nuestra vida, la samaritana aquella, cuando de repente un grito a las espaldas nuestras en el hall de la iglesia, por donde se entra, había un hall, una cafetería, y a continuación se pasaba a la sala de reunión, como estamos nosotros aquí. Pues nosotros estábamos mirando al predicador y a las espaldas nuestras un grito que se nos heló la sangre. Un grito desesperado. No solamente uno, un grito detrás de otro. Era una niña, de hecho eran dos niñas, una de 5 años y otra de 8 años, que gritaban con todas sus fuerzas: mi hermano, mi hermano. Pero no puedo entonar como
o gritar como ellas gritaban. Era un grito que les salía de adentro. Era un grito que apenas se distinguía. Mi hermano, mi hermano. Y fue toda la iglesia como un resorte. Nos pusimos en pie. Empezamos, de esto que empiezas a temblar porque dices algo grave ha sucedido. Efectivamente. Mientras que los niños estaban en aquel parque, era día de celebraciones familiares, las típicas en España, bautizos, comuniones, y había muchos otros niños en aquel parque. Los maestros, había uno ido a comprar golosinas, otro había quedado al cargo de más de 20 niños, y entre tantos niños, uno de ellos de 4 añitos, había cruzado la calle para ir en busca de sus padres que estaban en la iglesia, y cruzó la calle sin más. Un muchacho inquieto, un coche se lo comió directamente, es decir, no pudo reaccionar. El coche iba a una velocidad normal cuando se vio al niño encima y lo atropelló, tirándolo 5, según testigos, 5 o 6 metros más hacia adelante. Recogieron al niño, algo que no se debe hacer, del suelo, ensangrentado, no inconsciente, pero sí gritando, y lo llevaron a la iglesia. Vuelvo a decir, esto no se debe hacer porque cuando hay un golpe de este tipo uno no sabe que está roto y no hay que cogerlo, no hay que levantarlo del suelo, hay que esperar que llegue la ambulancia. Pero en la desesperación los propios maestros lo tomaron y llevaron aquel cuerpecito que estaba como roto en 1000 pedazos al hall de la iglesia, y allí lo pusieron sobre una mesa. Nosotros estábamos en la reunión solo 3 metros más allá, y las niñas entraron gritando como no os podéis imaginar. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Salimos inmediatamente y el muchacho estaba como en shock. Vinieron los policías, llegó la ambulancia. Para hacer corta la historia, se lo llevaron. Yo oré por el niño, pidiéndole al Señor un milagro de sanidad, y yo no sé lo que Dios hizo, porque solamente se rompió el fémur. Se rompió el fémur, pensaban los médicos que iban a tener que operarle y ponerle hierros, pero le anestesiaron, le recolocaron el hueso en su lugar y solamente se rompió el fémur. Yo era testigo de cómo cuando llegaron los del SAMU le tocaban el cuellecito y era un ay, ¡ah!, gritaba. Así que yo creo que hasta Dios puede haber sanado algo en su columna vertebral o en su cuellecito. Lo ignoramos, en el cielo se verán todas estas cosas. Podía haber muerto arrollado por el coche, podía haber muerto fácilmente de un golpe en la cabeza, pero el susto quedó ahí. Un susto, eso sí, que ya hizo que el congreso fuera diferente. En la reunión de la mañana dejamos de predicar y toda la iglesia nos pusimos a orar. Yo subí a consolar a las 2 niñas. Los propios pastores estaban en shock porque era su sobrinito y los pastores estaban con la sangre helada. Habían preparado con esmero aquel congreso. Lo último que esperaban era un atropello. Y en la tarde yo incluso ya no prediqué el mensaje que tenía pensado predicar, sino que hablé sobre Eutico. ¿Os acordáis cuando Pablo estaba predicando y Eutico cayó y murió, pero luego fue resucitado? Y hablé a la iglesia desde mi corazón para aprender de la lección que habíamos vivido en la mañana. Cuando subí a consolar a la niña, lo primero que hice fue decirle bravo, porque las calmaban diciendo ya, no lloréis más, no gritéis más. Y yo les dije todo lo contrario, llorad por vuestro hermano. Eso es bueno, eso es que le amáis a vuestro hermano, que sufrís por él, sois unas valientes. Y ellas abrieron los ojos y dejaron de llorar, como diciendo, qué cosa nos está diciendo tan rara. Pero sentí no sé, el Señor decirles campeonas, valientes, gracias a vuestros gritos, gracias a vuestra llamada de atención,
hemos podido socorrer rápidamente a vuestro hermanito. Claro, si ellas no hubieran gritado, igualmente ya se había movilizado la policía, se había movilizado la ambulancia y toda la gente. Pero yo les hacía entender que lo normal era lo que ellas habían hecho, gritar de pánico, pedir socorro, mi hermano, mi hermano. Que eso era muy importante porque así habían de alguna forma movilizado la ayuda y habían hecho algo por su hermano. Ellas entonces comenzaron a preguntar, ¿cómo está mi hermano? ¿Podemos estar con él? 5 años, se llevaba solo 1 año de diferencia con él. 4 años era el niño accidentado. Luego había una niña inteligente, viva, despierta, como son nuestros niños, con la bendición de Dios, de 5 añitos. Y otra niña de 8. ¿Cómo lloraban? El rostro en lágrimas por el shock de haber visto a su hermano atropellado en el suelo y toda la escena que nunca un niño debe ver. Pero ellas lloraban diciendo, ¿dónde está mi hermano? ¿Están mis padres con mi hermano? ¿Podemos ir con él? ¿Cuándo va a volver a casa? Y así una pregunta detrás de otra que la pastora y yo les íbamos respondiendo. Va a estar bien, va a estar en el hospital, los papás están con él, pronto volverá a casa, tranquilas, el Señor lo guarda, vamos a hacer una oración por él. Y ellas cerraban sus ojitos orando por su hermano. Esta noche ya va a estar con nosotras en la casa, no lo sabemos, pero pronto, tranquilas. ¿Están mis papis con él? Sí. ¿Qué se ha hecho? Esas eran todas sus preguntas. Hermanos, cuando ya siguió el día, el grito quedó grabado aquí en mi mente, en mi oído, volvía a resonar. Mi hermano, mi hermano. Estoy seguro, y de hecho lo pregunté, porque niños vivos de 4 y 5 años, yo tengo hijos, la mayor de 8 tan solo, imagínense la hermana mayor, otro bebé, era una familia de 4 niños y el cuarto era un bebé. Y yo les pregunté, es un terremoto el muchacho de 4 años, el único entre niñas, es un terremoto. Y les pregunté a los tíos y les pregunté a la gente, ¿discuten los hermanos? ¿Pelean los hermanos? Pues claro, como todo buen hermano. Pero en ese momento apareció el amor natural, el afecto de familia. A ellas les había atropellado un coche, no a ellas, a su hermano, pero era como que les había atropellado a ellas mismas. Ellas estaban en tensión. Porque su hermano, el que quizás le rompe los juguetes, o el que quizás le roba algo, o el que quizás se mete con ellas, o se hace el hombrecito y las molesta, todo eso no importaba en ese momento. Su hermano había sido atropellado por un coche, podía morir, podía haberle pasado algo grave. Y ellas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por su hermano. Ellas no siguieron jugando para nada. Estaban tan alteradas que ya las llevamos a casita y con ella la pastora las tranquilizó y las cuidó. Porque estaban estresadas, como es lógico, ante un impacto de este tipo. Y yo me quedé meditando en esto. Y le dije a la iglesia en la tarde, somos hermanos. Dile al que está a tu lado en este momento, dile, tú eres mi hermano. Eres mi hermano. Tenemos un vínculo eterno. Somos familia de Dios. Vamos a estar eternamente juntos. Compartimos un mismo Padre, un hermano mayor, Jesucristo. Somos hermanos de sangre, la misma sangre se derramó para limpiarnos. Nacimos del vientre de Dios, nacimos por la misericordia de Dios. Hay hermanos naturales que se les ama y tristemente nunca entregan su vida a Cristo
y eternamente vamos a estar separados de ellos. Que no sea así tu caso, ni el mío, ni el de nadie. Pero se puede dar el caso de alguien que se va con la tristeza, se va al cielo, digo, con la tristeza de no poder encontrar allá y dar un abrazo a su hermano de carne y sangre. Porque se quedó solamente en hermano de carne y sangre. Y como digo, la fraternidad, el amor fraternal es algo de Dios, es algo puesto por Dios. Tenemos que amar a nuestro hermano de carne y sangre. Pero dais cuenta que aún esa unión afectiva, familiar, se puede quedar en la tierra si no llegamos ambos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, los que estamos aquí, que ya le hemos rendido nuestra vida a Dios, que estamos hoy en la presencia de nuestro Padre, somos hermanos para siempre, somos familia eternamente. Y en muchos casos doblemente hermanos, porque somos hermanos en la carne y en la sangre, y también hermanos en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que nuestro Padre que está en el cielo se alegra cuando nos ve en rencillas? Cuando nos pasa algo a alguno de nosotros y el hermano le ignoramos, la hermana le da la espalda. ¿Ustedes creen que nuestro Padre se alegra en algún sentido cuando ve que las mismas iglesias tienen rivalidades, tienen pleitos? El corazón de Dios se entristece, se parte. Si nosotros siendo humanos, siendo débiles y hombres, nos entristecemos y preocupamos cuando nuestros hijos no saben quererse, no saben entenderse, riñen como aquella familia rusa de la que os he hablado, riñen entre ellos. Si eso a nosotros nos preocupa, intentamos inculcarle que se cuiden, que se guarden las espaldas, que se den el uno por el otro, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Que nos incluyó en su familia, que nos adoptó, que dio a Jesucristo, nuestro hermano mayor, dio a Jesucristo para salvarnos, para hacernos sus hijos, y nos ama a todos por igual. Cuando ve que entre nosotros no nos amamos como deberíamos amarnos, ¿cómo se sentirá Él? Esto es algo que le apena. Y en la palabra nos ha dejado constantes exhortaciones para que nos amemos unos a otros. Le alabamos cuando nos amamos. Cuando tú abrazas a tu hermano, el abrazo lo recibe tu Padre. Salvando las distancias, es así. Cuando yo veo a mis propios hijos, que ellos se hablan con educación, con cariño, se prestan algo, se tratan bien, me alegra más que si me lo hicieran a mí mismo. Porque digo, ese es el camino de una familia unida. Dios nos está hablando de principios muy fundamentales, muy elementales en los últimos 2 domingos. Y hoy nos habla sobre el amor fraternal. El amor dentro de la iglesia. Dejemos que los niños vayan a su escuelita dominical y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Al pastor se le ha olvidado la ofrenda. No, en absoluto. Vamos a hacerlo al final. Adoramos con nuestra ofrenda al final de este servicio. Damos una bienvenida a la audiencia de Radio y Televisión Vida. Bienvenidos. Acompáñenos, si lo desean, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan 2, 7. Si no has traído tu Biblia,
Ahí en la pantalla lo puedes leer. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Volvamos a leer este verso. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día y por este tiempo. Como decíamos en la parte de la alabanza, cantando cantos, estamos, Señor, reunidos a tu mesa, contigo, con nuestro Padre, hambrientos de tus verdades. Deseamos ser hijos fieles, hijos obedientes, andar en tu camino, agradarte en todo a ti, Padre. Enséñanos, ministranos. Nuestra atención es toda para ti. Gracias por cada persona que hoy ha venido, porque no es ninguna casualidad. Es un plan tuyo, porque les amas, Señor. Gracias por todos los que escuchan en la radio y en la televisión, que no oyen por casualidad. Atráelos a ti, a todos nosotros, Padre. Enséñanos estos principios tan básicos de la vida cristiana. Queremos dar un buen fruto. Por eso te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra por la que tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede decir amén? El domingo pasado, no el anterior, Dios nos llevó a la parábola del buen samaritano, donde vimos los mandamientos más importantes. Amarás al Señor con todo tu corazón, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y de eso hablamos el primer domingo. El domingo anterior, último, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, al próximo, al cercano, al que tenemos que ver como un igual. Ámalo como a ti mismo. Amar a todos los hombres, e incluso hablamos de labios de Jesús, la enseñanza de nuestro Maestro, que si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Si saludamos a los que nos saludan, si prestamos a los que sabemos que nos pueden devolver o prestar el día de mañana, pero que amemos a nuestros enemigos, bendigamos a los que nos odian, a los que nos hacen mal, tratémosles bien. Ahí se demuestra que somos hijos de nuestro Padre, quien es misericordioso para todos, para con todos, quiero decir. Así que Dios nos habló de esto, de esta verdad, de amar al prójimo, y así cumplimos la ley. Pero si os dais cuenta, hay que amar a todos los hombres, pero hay también un orden. Acompáñame, vamos a leer un poquito algunos textos. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Este es un principio, es el de la responsabilidad con los que están cerca.
El principio de la responsabilidad con los que Dios nos ha confiado. Hemos de amar a todos, cuidar a aquel que necesite de nuestros cuidados y con quien nos crucemos en el camino. ¿Recordáis que hablábamos de no tener una casa en algún monte perdido, como si fuésemos ermitaños, como si fuésemos estrellas errantes, sino ser gente que está en el camino, que está accesible, ser buenos samaritanos? Y leímos ese poema tan hermoso, una casa junto al camino. Así que Dios va a preparar obras de antemano para que andemos en ellas, personas a las que ayudar, amar, cuidar. Pero ya sabemos muy bien que hay una casa que nos ha confiado, una familia, una responsabilidad para con los más próximos, los más cercanos. Yo he conocido gente, y esto es muy típico, que son encantadores hacia afuera, que son una cara alegre hacia afuera, y al llegar a casa se transforman o no quieren ni siquiera llegar a casa. Como aquel niño que dijo, mi padre, le estaban hablando de un niño y dice, ¿y tu padre? Nunca lo veo, ¿vive con vosotros? Mi padre no vive con nosotros, duerme con nosotros. Duerme en casa, pero no vive con nosotros, porque no estaba en la casa. Así hay muchos que descuidan su familia, descuidan su responsabilidad primera. A lo mejor son buenos trabajadores, se dan por los demás, son amables con los demás, pero con su esposita o con su propio esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, agrios, de corazón duro. Algo está mal ahí. Y es que es fácil mostrar una cara amable con los que vemos poco. Es fácil mostrarnos buena gente, caer bien, ser simpáticos con aquellos que nos cruzamos en la escalera de la casa o coincidimos para tomar un café, aquellos que tenemos simplemente quizás una relación de paso en el trabajo, mecánica, pero con quien convivimos. Esas personas que nos ven levantarnos por la mañana despeinados, esas personas que están a nuestro lado, se equivocan y nos afectan, demandan de nosotros constantemente. Esas personas con las que más convivimos, ahí mostramos quiénes somos en verdad. Ahí no podemos fingir. ¿Hay alguien que puede fingir todo el tiempo en casa? Sería agotador. Es fácil fingir hacia afuera, ponerse una careta, un traje, una máscara, pero con la familia, con quien convive, con quien pasan más tiempo, fingir todo el rato es muy difícil. Antes o después se manifiesta quiénes somos en verdad, la esencia de nuestra personalidad, nuestro corazón. Si somos malhumorados, lo notarán. Si somos quejumbrosos, lo sufrirán. Si somos afables, misericordiosos, darán gracias a Dios por ese padre o por ese esposo o por esa esposa o por ese hermano, por ese hijo. Aquí dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4, está hablando del cuidado a las viudas por parte de la iglesia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y aquí vemos cómo se establecen dos casas inmediatas para nosotros. La primera casa es mi familia, la segunda casa es la iglesia local. El apóstol está enseñándole a Timoteo, quien también era apóstol, cómo organizarse en la ayuda hacia las viudas, gente que en este tiempo no tenía como hoy en día hay unos servicios sociales,
hay unas prestaciones, una jubilación. A veces una mujer queda viuda y puede cobrar la jubilación del esposo, le queda una cierta paga, puede tirar hacia adelante. Incluso en los días que hemos vivido de crisis, los pensionistas y los jubilados, no solo ellos han tirado para adelante, han sido el flotador para que muchos coman en la casa. Han estirado sus 600 o 700 euros de una manera sobrenatural prácticamente. Porque hay un sistema de bienestar que normalmente cubre las necesidades de nuestros pobres, de nuestros desamparados, de los que están necesitados. Ese sistema hace aguas, tiene lagunas, pero yo, por ejemplo, como trabajador social, estudié cómo ha evolucionado el sistema de servicios sociales y de ayuda social. Y déjenme hacer este paréntesis. Fue muy gratificante para mí cuando empezamos en la carrera y hablando de la historia del trabajo social, la historia de la ayuda hacia los necesitados, nuestros profesores comenzaban con la Biblia, con el pueblo de Israel, con las leyes que Dios había dejado a la nación de Israel para auxiliar a los pobres, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Y ahí comenzaban la historia del trabajo social. Y después teníamos que pasar forzosamente por la historia de la iglesia. Y casi todos los avances en materia de derechos, en materia de bienestar, de igualdad, de defender el que todos tengamos los mismos privilegios y las mismas responsabilidades delante de la ley. Todo eso siempre se ha logrado desde una visión cristiana, desde unos principios cristianos que han impulsado el respeto a la mujer, el respeto a todas las razas, a todas las civilizaciones y culturas, la ayuda para el más necesitado. Todo eso detrás está la vida de Dios, el amor de Dios, los principios cristianos. Y nos pasaban hablando de esto por el pueblo de Israel y después por la iglesia cristiana, hasta llegar a nuestros días. Muchos pioneros en trabajo social, fundadores de Cruz Roja, de Alcohólicos Anónimos, de otras ONGs, han sido hombres de Dios, mujeres de Dios, que por el amor de Dios se han movilizado para hacer algo en favor del menesteroso. Cierro el paréntesis. Fíjense, en aquel tiempo del apóstol Pablo y Timoteo, las viudas no pasaba como en nuestros días. Si moría el esposo y no podían ganarse la vida, se quedaban en una situación precaria, casi teniendo que mendigar. Entonces la iglesia local les ayudaba. ¿Os acordáis el conflicto que surgió en Hechos de los Apóstoles? Lo vemos en el capítulo 6, si mal no recuerdo, el conflicto que surgió porque en el reparto de los bienes, en esa iglesia primitiva, en esa iglesia de Jerusalén, donde dice la Biblia que lo tenían todo en común, en el reparto de los bienes, dice que se estaba desatendiendo a las viudas de los judíos helenistas frente a las viudas de los judíos, digamos más de cultura hebrea. Es decir, no se estaba atendiendo bien las necesidades de un sector y surgió malestar, surgieron quejas y allí fue donde Dios mandó que aparecieran la figura de los servidores o de los diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo que se encargaban de repartir para que todos estuviesen abastecidos, para que no hubiese ninguna viuda pasándolo mal. Entonces la iglesia, uno de los mandamientos que tenía era atender a los de la casa, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, hacer algo por ellos. Pero también la iglesia extendía su ayuda hacia los que no eran de la comunidad, hacia los mendigos, hacia los menesterosos que estaban afuera. Era una comunidad de amor, era una comunidad auxiliadora, era una comunidad que se daba por los demás y se daban por ellos mismos. ¿Me están siguiendo? Sin embargo, aquí Pablo dice, pero con orden.
Si la viuda tiene hijos, si la viuda tiene familia, que los de la propia casa aprendan a cuidar a esa mujer. Lo hemos leído y otra vez lo hacemos en el verso 4 de 1 Timoteo 5. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. O sea, vamos a ponerlo así. Mi mamá ha quedado viuda, no tiene cómo ganarse la vida, llama a mi puerta y me dice: hijo, por favor, comparte tus alimentos conmigo, dame cobijo en tu casa, ayúdame. No, mamá, tú vas a la iglesia, que en la iglesia te ayuden. Si en la iglesia ayudan a muchas viudas, ¿por qué no te van a ayudar también a mí? Al fin y al cabo yo tengo 4 hijos. Yo tengo que cuidar a mi esposa, yo tengo que cuidar a mis hijos, que te ayuden en la congregación. Pablo dice, eso es un desorden. Que se ayude solo a las viudas que no tienen más ayuda. Pero si en la casa se la puede sostener, que se la sostenga en la casa. ¿Por qué? Porque los más cercanos, los que tienen una responsabilidad directa, tienen que mostrar amor hacia ella y gratitud. Porque esto, mostrar piedad con su propia familia y recompensar a los padres, es agradable delante de Dios. Y en el versículo 8, un poco más abajo, dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, volvamos a mi caso. Lo siento, mamá, que la iglesia te ayude. Esto lo hacían los fariseos ya. Los fariseos tenían un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, cuida a tu padre y a tu madre. Y los fariseos decían, es corbán. Y así decían, este dinero es consagrado para Dios, es ofrenda para Dios, es corbán. Lo siento, papá, mamá, pero es que esto es para Dios. Es corbán, lo tengo consagrado para el Señor. Y no cuidaban a su padre y a su madre. Y Jesús lo denunció y les dijo: hipócritas. Porque ni siquiera es que era para Dios. Era una forma de esquivar el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Invalidaban con su tradición el mandamiento de Dios. Entonces lo siento, mamá, papá, yo ya tengo mucha carga con mis hijos, con mamá, en el caso de la viuda, yo ya tengo mucha responsabilidad con mi casa, con mis hijos, incluso apoyo la iglesia, yo soy parte de la iglesia, que ya te ayuden en la iglesia. No. Si yo no cuido a los de mi casa, he negado la fe y soy peor que un incrédulo. Lo dice Pablo a Timoteo, como diciendo que aquí haya orden. Fíjense en el especialmente, versículo 8 de 1 Timoteo 5. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa. ¿No os parece una redundancia? ¿No os parece algo innecesario? Es decir, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa. Pero escucha un momento, Pablo, te está haciendo mayor, te está repitiendo. ¿Quiénes son los míos? Los de mi casa. Pero piensa un momento, ese especialmente no está de más. ¿Por qué el apóstol dice, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa? ¿A qué se estaba refiriendo aquí? A la viuda, a su mamá, a los de su casa, a su esposa, a sus hijos. No puedes estar por ahí haciendo el bien y dando, si tienes descuidados, a los tuyos de tu casa. Eso es un desorden. Empieza a mostrar tu piedad, empieza a mostrar tu vida cristiana, tu misericordia con tus más cercanos, con los de tu casa, que son especialmente los tuyos. Pero, ¿por qué lo dice así? Si alguno no provee para los suyos, y especialmente los de su casa, porque ahí se da por entendido que hay 2 casas, 2 familias. Esta es mi familia y ustedes son míos, ustedes son los míos.
Si alguno no provee para los suyos, tú eres mío. Tú eres mi casa, tú eres mi familia, tú eres mi hermano. Tengo una responsabilidad hacia ti. Y especialmente con mi casa más pequeña y más directa, mi esposa y mis hijos. Cuidado, hay un engaño en eso de, hay determinados grupos cristianos que se han metido en vida en comunidad. Hay momentos donde se desata una unción de vivir en comunidad, como en la iglesia de Jerusalén y en otras iglesias, pero no en todas se daba esa vida en comunidad, de tenerlo todo en común. Cuidado con los que dicen, la única forma de vivir el cristianismo es como Jerusalén. Ignoran otras iglesias como la de Antioquía, otras congregaciones ilustres, que no se desató esa gracia de tenerlo todo en común. Pero para aquellos que lo tienen todo en común, para aquellos que de repente se compran una propiedad, se van a vivir juntos, ponen todo en un fondo común, trabajan para un mismo fin, como hay grupos, si eso hace que se disuelva la casa, la familia, se entra en un desorden y en un problema. Nuestra vida cristiana tiene que ser sana, saludable, y eso va a implicar que yo tengo mi casa y tú tienes la tuya. Y Dios en la de todos. Dicen por ahí, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Querido hermano varón, tu esposa es tu responsabilidad, no es la mía. Tus hijos son tu responsabilidad, no es la mía. Tú tienes que ser fiel en tu casa y mostrar cuidado para los tuyos. Porque es un llamado, aún antes que constituir Dios la iglesia, constituyó la familia. Pero luego está, además de la familia, la casa, refiriéndose a la iglesia local, donde somos una gran familia compuesta por familias. ¿Están viéndolo, hermanos? Amén. Y aquí, volvamos a leer 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, diga conmigo, la familia de Dios. Y especialmente para los de su casa, diga conmigo, la familia. La casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O dicho de otra forma, dice Santiago, si tú presumes de fe y ves a tu hermano desnudo, con hambre y haciendo gala de tu fe, le dices, hermano, en el nombre de Jesús, Dios te calentará y Dios te alimentará. Ve en paz. Tu fe sin obras está muerta. Han negado tu fe. Porque tu fe se va a manifestar de esta forma. Hermano, ven y siéntate a mi mesa, compartamos el pan y si te hace falta una chaqueta, yo tengo de sobra. Yo tengo una para darte. Eso muestra por tus obras que tienes fe. Y Santiago exhorta acerca de los que dicen que tienen fe, pero no tienen unas obras de amor. Dice la Biblia que la fe obra por el amor. Muéstrame tu fe sin las obras que yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago, como digo, en el capítulo 2. Amén, hermanos. Entonces, lo que quiero que vean es que el amor y el cuidado se lo debemos a todos los hombres, pero hay un principio de responsabilidad, de cercanía. ¿Dónde empieza mi primera responsabilidad? Con mi casa, mi esposa y mis hijos. Tengo que empezar proveyendo para ellos y cuidándoles a ellos. ¿Dónde sigue la siguiente responsabilidad? Con la iglesia local, ustedes son míos. Dios me ha puesto a compartir la vida y la fe con todos ustedes y yo tengo una carga. Ustedes son mi familia. ¿Dónde sigue? Con la iglesia de Cristo en toda la ciudad de Murcia y en toda la región de Murcia y en las naciones, que somos especial sacerdocio, nación santa, linaje adquirido por Dios. Y continúa para con todos los hombres. Es decir, no vamos a hacer aquí un gueto, no vamos a hacer aquí una familia cerrada, porque el plan de Dios es que las familias sean bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, si cuidamos nuestra casa, la casa está fuerte para bendecir otras casas. Si en la iglesia hay amor, la iglesia está fuerte para dar amor al resto de los hombres. Tertuliano, uno de los historiadores
del siglo II, en su apologética, era una carta, era un escrito para defender la fe. Habían olas de persecución contra la iglesia del primer y segundo siglo y les acusaban de cosas terribles. Por ejemplo, mirad de qué les acusaban para poder justificar la persecución y el ensañamiento que había en contra de los cristianos. Decían que los ágapes de los cristianos, que eran ágapes de amor, eran ágapes donde el que no tenía compartía la mesa con el que tenía y así podían bendecirse. La abundancia de uno suplía la necesidad de otro. Eran ágape donde se recogía economía y comida para luego llevar a los pobres. Es decir, era una iglesia que todavía tenía una pureza y un amor digno de destacar. Pero los inconversos, los romanos especialmente, que querían acabar con el cristianismo, hablaban calumnias contra los cristianos y decían que los ágapes eran banquetes, había glotonería, había un desprecio hacia las autoridades y hasta les acusaban de antropofagia, de que eran caníbales, para que cuando les mataran de alguna forma se sintieran que estaban haciendo un bien a la comunidad. Tertuliano entonces escribe defendiendo a los cristianos. Y una de las cosas que él escribe, es una de las frases de oro de los primeros siglos del cristianismo, es que la gente que veía a los cristianos decían: mirad cómo se aman. Era un testimonio: mirad cómo se aman, cómo lo comparten todo, cómo se defienden, cómo dan su vida los unos por los otros. Y en su defensa de que los cristianos, empieza a hablar de que los cristianos, dice: miren, la comunidad cristiana, dice Tertuliano, escribiendo a los gobernantes romanos y a los que perseguían a la iglesia, los cristianos decimos que hay que honrar a las autoridades, oramos por los gobernantes, compartimos lo que tenemos con los necesitados, ayudamos a los menesterosos, somos gente de principio, lo compartimos todo menos la esposa. Así lo dice. Dice: eso no lo compartimos. ¿Por qué lo dice? Porque era un tiempo de poligamia y era un tiempo de inmoralidad sexual. Y dice: lo compartimos todo, pero la esposa no la compartimos. Cuidamos la casa, cuidamos la familia. ¿Por qué nos están ustedes persiguiendo? Si la gente dice: mirad cómo se aman, y morimos y damos la vida juntos en el circo romano. Los historiadores decían que un león no se podía comer un cristiano enterito. Cuando salían, se comían el brazo de uno, la cabeza de otro, una pierna de otro, porque morían cantando entrelazados. Por cómo estaban de unidos. Eran una familia. Lo que quiero decir es que si nosotros sabemos cuidar de nuestra casa y a continuación cuidar de esta otra familia, de esta otra casa, nosotros vamos a dar un testimonio coherente al mundo de que tenemos a Cristo y de que tenemos el amor de Dios. Si yo ando por ahí como ministro, como cristiano, como predicador, y mi mujer anda estresada, mal, descuidada, ignorada, mis hijos desatendidos, con agujeros en los zapatos, suspendiendo académicamente, pero yo voy por ahí dándome para los demás, ¿tiene sentido? Así ha hecho más de uno. Me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña la descuidé. Hay un orden, hay una responsabilidad. Acompáñenme a Gálatas ahora para el mismo principio verlo. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente, otra vez viene el especialmente, y especialmente a los de la familia de la fe. Y si seguimos, diríamos, y dentro de la familia de la fe, especialmente a los de su propia casa.
¿Han visto los círculos de amor y de responsabilidad y de cuidado? Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Y en 1 Timoteo 5:8 dice: si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si lo has cogido, levanta la mano y sigo para adelante. Amén. Así que, imagínense que nosotros hagamos ONGs, obra social, mostremos caridad, ayudemos y estamos desesperados así, pero no nos cuidamos, nos amamos, nos conocemos y nos respondemos en la necesidad. Hemos violado un principio, algo estamos haciendo mal. Vuelva conmigo a 1 de Juan. Capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4, 19. Bueno, voy a dejar el 19 para después. Empezamos en el 20. Primera de Juan 4, 20. Si está la iglesia ahí, deme un amén. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí otra vez aparece el principio de cercanía, de responsabilidad para con los más cercanos. Oh, yo amo tanto a Dios. Sí, pero espérate un momento. A Dios no lo ves. Dios no te levanta por la madrugada para que le tengas que dar medicina. Pero a tu hijo sí que lo vas a tener que atender en la madrugada para darle medicina o para darle el biberón. No me creo a un hombre aquí diciendo, Señor, cuánto te amo. Pero cuando el niño llora por la noche, mujer, ve tú. Eso es tuyo. Tu responsabilidad. ¿Me estás entendiendo, no? A Dios no lo vemos. Dios no se presenta con sus problemas, con sus necesidades, con su demanda diariamente. Oh, cuánto te amo y voy a la iglesia y le alabo y le celebro. Y es fácil así amar a Dios. Pero si tú dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso. Dice aquí el apóstol, no me miren a mí así con esa cara. Dice aquí el apóstol Juan. Y es palabra de Dios. Así que aquí se introduce esta verdad. Es fácil amar a quien no veo. Es más difícil o es más real amar a quien veo. Por lo tanto, a quien más veo, más le debo amar, más me demanda en amarle. Porque se aplica ese principio con tu peluquero. Tú te sientas con tu peluquero. Paco, córtame de los lados, largo por arriba. ¿Cómo te va en la peluquería? De maravilla, aquí estamos, chiqui, 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 chiqui. ¿Has visto lo que dice ahora el de Podemos? Empezó bolivariano y ahora socialdemócrata. Y ahí te pasas tu rato, le das tus 15 euros o tus 8 euros. Y Paco se queda diciendo, qué buena persona, qué tipo agradable, que muchos clientes tuviera yo como él. Pero entonces llega a casa y dice, María, rápido que me tengo que ir. Que he quedado para jugar al pádel con mis amigos. ¿Tiene ya la comida preparada? No he podido porque ha sido una mañana complicada. ¿Cómo que no? Yo me dejo la vida trabajando toda la semana y no me puedes tener para una vez que quiero ir a jugar al pádel. Pero bueno, pero me voy a comer al bar y ya se acabó aquí. Ay, Paco,
Le salió el rabo y los cuernos a Paco. Es más fácil ser Paco el agradable con el peluquero. Le he puesto el nombre del peluquero al hombre. Es más fácil ser el agradable con el peluquero que con María. Porque a María tienes que decirle, ¿qué ha pasado esta mañana? Mira, me han vuelto loca los críos, se me rompió la vitro, ha sido una mañana, ha venido la vecina, le he tenido que ayudar en no sé qué. ¿Y qué ha pasado, mujer? Venga, pues comemos lo que sea, frío, unos huevos, unas patatas, te ayudo, me pongo, dejo la partida del pádel. Y entonces María va a decir, qué tío más agradable, qué buen marido tengo. Le voy a hacer una cena chachi piruli. Amén. Y así, cuanto más es la proximidad, más debo demostrar amor, porque más roce hay, porque más me conocen como realmente soy. ¿Sí o no? Santo. Decía uno, me creía un hombre estupendo, maravilloso, pero ahora soy la versión de mí mismo revisada por una esposa y 3 hijos. Revisada como se revisa un libro cuando pasa por las manos de un editor y sacan las faltas de ortografía. Así, en la convivencia familiar se prueba la paciencia, se prueba la humildad, se prueba el servicio, se prueba el amor, ¿sí o no? Porque yo no he visto todavía cuando uno se va a casar que le dan un certificado. Aquí se casa usted con Superwoman, una mujer que nunca se quejará, que será fantástica, buena madre, tremenda cristiana. Y aquí le van a nacer hijos, está aseguradísimo. Le van a nacer hijos que no llorarán, que no protestarán, que serán benévolos, comprensivos. No. Te casas y conoces de verdad a María. Y María te conoce a ti. Y te nace un hijo llevadero, tranquilo, que no rompe un plato, que tú dices, así tengo yo 8 más. Hasta que luego te nace otro, que es el primero al cubo. Dice, ¿cuántos hijos tiene? Y dice, 1, pero es muy inquieto. No para. Y ahí de verdad... Santo. ¿Sí o no? Con los que más estamos, ahí más necesitamos amarles. Y si no empieza ahí nuestro amor, si no empieza ahí nuestra fe, no es verdad que amamos tanto al Señor. Vamos al Señor y hacemos un asesoramiento, hacemos una evaluación y el Señor dice, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que me alabas, qué bueno que dices que me amas tanto, pero ¿por qué no das de ese amor a los que están cerca tuyo, a los que te rodean? Ahí, haciéndolo a ellos, me lo haces a mí. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Amén. Amén. Juan capítulo 13. Vamos a las palabras de Jesús. Jesús enseñó que el testimonio de nuestro amor como hermanos, esto probará que somos discípulos, esto será luz para el mundo. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Le dice Jesús a sus discípulos, después de que les ha lavado los pies, recuerden bien, estamos en ese momento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿En qué conocerán? Juan capítulo 15, versículo 8, ahí cerquita. Juan capítulo 15, versículo 8, también son palabras de Jesús.
En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Vamos a ver cuál es el fruto. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Verso 17. Estos mando, que os améis los unos a los otros. Así que en el verso 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿De qué fruto nos habla a continuación? Del amor. Juan capítulo 17, versículo 20. Juan 17, 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Verso 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Así que, sumando los tres pasajes, ¿en qué van a conocer que somos los discípulos de Jesús? ¿Cómo vamos a mostrar la luz de Dios a este mundo? Si nos amamos unos a otros. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dile al que está a tu lado, voy a tener que amarte. Primera de Juan, capítulo 3, para terminar. Primera de Juan, capítulo 3. Pero hermanos, esto es con el amor de Dios. No es que el Señor nos pide que nos amemos así, simplemente en nuestras fuerzas, sino que Él nos ama primero. Y con su amor quiere que nos amemos. Él dio su vida por nosotros, nos amó, derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces Él espera que ese amor se multiplique y con ese amor nos entreguemos unos por otros. Primera de Juan 3, verso 10. Si está la iglesia, deme un amén. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Verso 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Mirad que aquí, en este versículo, se resume lo que Dios espera de nosotros, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y por la fe viene la salvación. Pero el otro mandamiento incluye toda la vida del cristiano. Nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Si hacemos estas dos cosas, es como que ya lo hemos hecho todo. Ahí subráyalo, es lo que Dios espera de ti. Capítulo 4, versículo 7. ¿Me siguen? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para vivir este amor hay que nacer de Dios. Hay que conocer a Dios. Verso 8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Verso 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos, verán a Dios en nuestro amor. ¡Aleluya! Verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuántos quieren hacer de este versículo un lema? Repita conmigo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó, podemos amarnos. Porque Él nos amó, tenemos su amor para amarnos y dar nuestra vida. Primero, por los de mi casa, que son mi responsabilidad en primera instancia. Luego, los míos de mi casa, especialmente los de la familia de la fe. Y luego, hagamos bien a todos los hombres según tengamos oportunidad. Que como decían de los cristianos del primer y segundo siglo, que se puede decir de nosotros, mirad cómo se aman. No, mirad cómo se dividen, mirad cómo se traicionan, mirad cómo se engañan, mirad cómo rivalizan. No, mirad cómo se ama. ¿Sabes que cuando Caín pecó y el Señor le pidió cuentas, Caín era el hermano mayor de Abel, los dos primeros hermanos de la tierra, y uno mató al otro. Caín, ¿dónde está tu hermano pequeño? No sabemos cuánto se llevaban. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué respondió Caín? Que ya había entrado en el corazón de Caín el diablo, como había entrado en el corazón de Judas. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? La respuesta era sí, tú eres el hermano mayor, tú eres guardián, tú eres responsable.
Reprendo el espíritu de Caín. Es un espíritu de muerte, pero no solamente un espíritu de muerte. Cada vez que no nos guardamos, cada vez que somos indiferentes, cada vez que le damos la espalda a nuestro hermano, ese es el espíritu de Caín. Ese no es el amor que hemos recibido de Dios, porque el otro hermano mayor se llama Jesucristo. Él fue nuestro hermano mayor, no mató a nadie, dio su vida para salvarnos a nosotros, para llevarnos al Padre, para compartir su herencia con todos nosotros. Es el hermano mayor. Aleluya. Y ese es el espíritu que hemos recibido de Dios. El espíritu de Cristo. Amén. La verdad es que aunque parezca una locura, y que me perdonen los hermanos de Elche, doy gracias a Dios por ese atropello. Porque los huesos de los niños son tremendos. No son como nosotros, son como una caña quebrada, seca. Los huesos de los niños son de plastilina. Soldará bien, correrá de nuevo. Pero ese atropello nos dejó una lección tan grande ahí en Elche. Y esa lección, hermanos, te digo que sigue resonando aquí dentro de mi oído. Mi hermano, no es cualquiera, es mi hermano, le ha pasado a mi hermano. Esa niña no podía seguir como si tal cosa, jugando como si tal cosa. Le había pasado algo a su hermano y su corazón estaba en un puño. Y eso es lo que tenemos que sentir por el amor entrañable de Dios los unos por los otros. ¿Cómo está mi hermano? ¿En qué puedo ayudarte? Tu necesidad, déjame orar por ella, déjame hacer algo por ti. Tú eres mi hermano. Y no solamente me refiero a los de la iglesia local. Amemos a todos los hermanos en la fe, a todos los que son familia de la fe, aunque no los conozcamos. Tenemos una familia en el mundo entero. Es tremendo. Cuando uno viaja por ahí y te sientas con otros cristianos y comparte un rato, parece que los conoces toda la vida y dices, tengo una familia en el mundo entero. Porque tenemos una misma fe, un mismo Padre, un mismo sufrimiento, unos mismos padecimientos, unas mismas esperanzas. Una patria, una morada que nos aguarda en el cielo. Y allí estaremos juntos de toda tribu, lengua y nación, como una sola familia, como el pueblo de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Lev Tolstoy. He comenzado con un cuento de él. El de la escoba es un cuento de Lev Tolstoy. Él era conde ruso en el tiempo de los zares. Es uno de los grandes literatos no solo de Rusia, sino de todos los tiempos. Nos ha dejado obras como Guerra y Paz. Nos ha dejado cuentos preciosos como Dios es amor. Donde está el amor está Dios. Lev Tolstoy un día iba por la calle y lo paró un mendigo y le dijo, por favor, señor conde, deme una moneda, deme algo. Y él realmente no tenía nada para compartirle. Entonces se detuvo y le dijo así, hermano, lo siento de corazón, me has pillado que no tengo nada para darte, lo siento. Y le dijo el mendigo, usted me ha dado más que si me hubiese dado muchas monedas. ¿Por qué? Si no te he dado nada. Usted me ha llamado hermano. En ese tiempo de clases, en ese tiempo donde los hombres miraban por encima del hombro. En España también sabemos de esto. ¿Os acordáis la novela de los Santos Inocentes? Sin ir muy lejos, en los tiempos del franquismo, el señorito, el marqués, el conde, y cómo explotaban a los hombres como si fueran perros, como si fueran de una clase menor. En esos días
Tolstoy, de corazón, porque era un hombre de principios, era un hombre noble, ya no solo por la nobleza de su título, noble de corazón, le dijo: hermano, lo siento, no tengo nada para compartirte. Y respondió el mendigo: usted me ha dado mucho, me ha dado más que si me hubiera dado moneda. Me ha llamado hermano, me ha dignificado. Gracias. Somos hermanos de todos los hombres. Y especialmente de los de la familia de la fe. Amén. Amemos y habremos agradado a Dios, habremos cumplido con este principio elemental. Póngase. Gloria a ti sea la gloria.